charla está titulada como Salud individual y mejoras sociales derivadas de una alimentación vegetariana. Y para ello tenemos a una persona que es licenciado en Medicina por la Universidad de Bilbao, director médico del Centro de Salud Vital Zuaizpe en Arizaleta, Navarra. Se ha formado en Medicina Psicosomática y, bueno, pues ha trabajado en ha colaborado en distintas revistas especializadas, autor de varios libros. Además es profesor posgraduado en Medicina Naturista en la Facultad de Medicina de Zaragoza y bastantes cosas más. Tiene un currículum pues bastante extenso, viene de Navarra y les dejo con Carmelo Vizcarra. Hola, gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, la idea es durante esta hora que tengo para hablar un poco de alimentación, dar algunas puntualizaciones de que los comestibles son alimentos, sustancias que se pueden comer, pero muchos de ellos no son nutrientes, no nos van a nutrir. Entonces, cuando decimos que vamos a comprar a una tienda de comestibles, muchas veces cuando compramos aquello no nos va a poder alimentar, ¿eh? Una cosa es un alimento y otra cosa es un comestible. Posiblemente podríamos decir que el agua, que es otro alimento, el aire es otro alimento y el sol es otro alimento. Nosotros recogemos, destilamos de los 4 elementos que hay en la naturaleza la energía vital. Y esa energía vital es la que nos puede dar esa vitalidad, esa energía, y la que puede ayudarnos a recuperar y a regenerar nuestro organismo. Entonces, de la tierra recogemos ciertos alimentos, pero los alimentos que crecen en la tierra crecen por la tierra, por el agua, por el aire y por el sol. Todos sabemos que si no hay agua no hay vitalidad, si no hay aire, si no hay oxígeno, las plantas no pueden crecer y tampoco lo hacen si no tienen sol. Entonces nosotros cuando estamos recogiendo y estamos comiendo, ingerimos, descomponemos todo lo que es ese material, porque nada extraño puede entrar dentro de mi organización, dentro de la organización del yo, nada extraño puede entrar, y mucho menos directamente. Si nosotros cogiéramos o hiciéramos un zumo de naranja y lo inyectáramos directamente en vena, a través de una bolsa, a través de una jeringa, nos daríamos cuenta que eso es una sustancia tóxica. Entonces, nuestro organismo, que es una organización muchísimo mayor que el de la naranja, lo que hace es imponerse a esa organización, descomponerla y recoger toda la energía vital que hay en el interior de la naturaleza, incorporarla interiormente al cuerpo, introducirla interiormente al cuerpo y a partir de ahí humanizarla. Eso es un proceso muy importante que hacemos con los alimentos. Por eso es bueno que comamos por la boca y en esa zona donde nosotros somos conscientes, precisamente es curioso como las 2 zonas más importantes de nuestro organismo a nivel de conciencia son las 2 zonas que nosotros recogemos el alimento, que percibimos el alimento, es la boca, la lengua, toda esa zona. A partir de esos 10 minutos, cuando nosotros ingerimos el alimento, somos bastante inconscientes de esos procesos. De alguna manera volvemos a ser conscientes al evacuar esos restos que no han sido asimilados por el organismo. Cuando hacemos las heces, las cacas que decimos en castellano, o no sé cómo se dice en catalán, pero volvemos a ser otra vez conscientes y además volvemos a disfrutar tanto al comer como al eliminar. Es curioso que las funciones fisiológicas sean todas placenteras, incluso la de evacuar. Entonces, mientras en ese proceso, durante toda la entrada, en esos 10-12 metros, o 10-12 veces la longitud de mi cuerpo, que es la longitud de mi aparato digestivo, pues hay aparato digestivo que descompone, hay aparato digestivo que absorbe, hay aparato digestivo que elimina. Entonces, todas esas organizaciones es que mi organización se impone a la organización de la naranja, la descompone, asimila, la absorbe, recoge toda la energía vital que la naranja ha recogido de la tierra, del agua, del aire y del sol y en mi interior esa organización de mi propio cuerpo
la hace mía, y la hace mía humanamente mía, la humaniza, la incorpora. Y mi cuerpo es diferente, y mis procesos son diferentes que cualquiera de cada uno de vosotros. Entonces eso sí que tenemos que tener en cuenta, y eso es el proceso de alimentación. Proceso de alimentación de tal manera que podemos comer cosas, podemos comer sustancias, pero que muchas de esas sustancias pueden ser tan químicas, tan sintéticas, que el organismo no sabe qué hacer con ellas. Nuestro organismo está acostumbrado a absorber moléculas, sustancias, está acostumbrado a absorber hidratos de carbono, proteínas, vitaminas, minerales. Desde hace miles, millones de años, en todo ese proceso de la línea del ser humano, está acostumbrada. Pero ¿qué hace con un aspartamo? ¿Qué hace con el flúor? ¿Qué hace con la sacarina? No sabe qué hacer. El hígado, que es el órgano que de alguna manera reconoce a nivel interno, y es el hígado el que deja pasar a las sustancias nutritivas y es el que desintoxica de las sustancias tóxicas. O sea, si nosotros ingerimos alcohol, el hígado lo va primero a reconocer, esto no es adecuado para mí, es una sustancia tóxica. Entonces el cuerpo lo que hace es, a través del hígado, neutralizar esa sustancia tóxica y los catabolitos eliminarlos por los órganos de eliminación. Especialmente los órganos de la eliminación, los más importantes son el hígado y los riñones. Pero también están los pulmones y la piel. Son los 4 órganos de eliminación. Precisamente son los que se ponen en marcha cuando una persona está intoxicada y está enferma. Un catarro, por ejemplo, es cuando surgen flemas, muchas veces coincide que la boca, la lengua está blanca, la orina está oscura. Todos esos son síntomas de eliminación. No debemos de curar un catarro porque es al revés, es el catarro el que nos está curando. Catarro viene del griego catarrein, y catarrein es algo que fluye, algo que corre, algo que se elimina. No pongamos trabas a ese proceso. Las enfermedades, la mayor parte de las enfermedades del ser humano son debido a las trabas que ponemos para una buena circulación energética en el organismo. Llamémosles chakras, llamémosles meridianos, llamémosles aura, llamémosles cuerpos energéticos, cuerpo astral, cuerpo emocional, llamémosle lo que queremos. Pero eso existe. Y cuando ponemos trabas a ese proceso, el cuerpo enferma. Pero muchas veces se enferma para curarse. La palabra infirmus es lo que da el significado de infirmus en latín, es lo que da lugar a la enfermedad en castellano. La palabra infirmus es algo que no está firme. Niega lo que va a continuación, lo que va firme. Si estoy firme y estoy centrado, estoy en equilibrio y mi organismo está en salud. Pero si no estoy firme, estoy infirmus, estoy enfermando. De alguna manera, a cualquier palabra que pongamos, si le ponemos el por delante, niega lo que va a continuación. Si yo pongo color y le pongo una por delante, incoloro significa que no tiene color. Si yo pongo la palabra humano y pongo la por delante, inhumano significa que no tiene humanidad. Si yo pongo la palabra salud y le pongo el por delante, tengo el insalud o el insalud, que significa un poco la negación de la salud. Porque si algo puedo decir como médico, es que el médico no es un especialista en salud, el médico es un especialista en enfermedad, en el diagnóstico de la enfermedad, en el tratamiento de la enfermedad o en la intervención ante la enfermedad. Pero el médico no es un experto en salud. Hace falta una educación para la salud y hace falta una educación para la salud ya en las facultades de medicina, donde los médicos a la hora de estudiar no solamente estudien a las personas enfermas, sino estudien a las sanas y sepan ver cuáles son los factores de salud de esas personas y que hacen que esas personas se encuentren sanas incluso en el interior de una gran epidemia, incluso en la gripe A, que también nos la vendieron. De alguna manera hubo que hacer algo y precisamente cuando una gripe que supuestamente tiene el 10% de la mortalidad de una gripe normal, de una gripe estacional de cualquier año, pues todos conocemos la gran campaña que luego los millones y millones de dosis de esa campaña pues se tuvieron que vender, ¿no? O se lo regalaron
a los pobres a los países pobres, pobrecitos. Por lo menos, no sé si eran amigos o enemigos a los que regalaron. Entonces, vamos a ver un poco algunas pautas de lo que es la palabra vegetus, a pesar de que tiene coincidencia, no viene de vegetal. Vegetus significa, en latín, un hombre vigoroso, una persona fuerte, un ser humano saludable. Homo vegetus significa, en la antigüedad, aquel ser humano que estaba centrado, que estaba en sí mismo, que tenía en equilibrio lo que pensaba, lo que sentía y lo que hacía, que tenía ese equilibrio entre lo que yo hago, lo que yo siento y lo que yo pienso y lo que yo veo y lo que yo percibo. Si yo estoy pensando una cosa, si yo estoy sintiendo otra, y a la hora de hacer algo otra tercera que no tiene nada que ver con la que estoy pensando o sintiendo, estoy enfermando. Y esa enfermedad no viene a fastidiarme, esa enfermedad viene a que yo reajuste, a que yo reequilibre, a que yo reorganice ciertas cosas a nivel mental, a nivel emocional, a nivel físico. Entonces, en algún momento nos daremos cuenta que para curarnos necesitamos una buena alimentación, tierra, agua, aire y sol, porque necesitamos que nuestro cuerpo se reorganice, curar el organismo, pero también necesitamos equilibrar las emociones. Y necesitamos aquietar la mente. Y necesitamos despertar la conciencia. Todos esos, que yo llamo los 4 pilares de la salud, son tremendamente necesarios. Pero claro, estamos hablando de alimentación, estamos hablando del Homo vegetus, estamos hablando del ser humano vigoroso y fuerte. Estamos hablando de aquello que nos pone en equilibrio con nosotros mismos. Mens sana, in corpore sano. Lo decimos muchas veces, luego no le hacemos ni puñetero caso. Pero es que no se puede tener una mente abierta, una mente quieta, una mente tranquila, si no llevamos una alimentación más o menos correcta. Y yo no lo digo al 100%. El cuerpo es tan agradecido que si hiciéramos un 30% de las cosas que yo os puedo decir durante este rato, nuestro cuerpo estaría ya en proceso de sanarse, de curarse. Y el doctor se convertiría no en el que cura, sino en el que enseña. Porque la palabra doctor significa eso. La palabra doctor significa no el que cura, sino el que enseña. Por eso hay doctor en teología, hay doctor en ciencias económicas, y entonces hay docentes, y el docente es el que enseña. Para enseñar hay que saber, hay que vivirlo en primera persona. Y ya lo decían los hebreos, que luego aparece en la Biblia, pero lo decían los hebreos: médico, cúrate a ti mismo. Entonces, cuando tú te cures, tú puedes ayudar a los otros en el proceso de curación, porque tú ya te estás curando. Pero la palabra curar viene del latín curare, que significa cuidar. O sea, que hay que cuidarnos para curarnos. Nadie puede hacer ese trabajo desde fuera. Nunca podremos comprar 5 gramos de salud en una botica, en una farmacia. Es imposible. La tenemos que organizar en nuestro interior, en ese equilibrio nuestro. Y la alimentación nos puede ayudar en ello. Y nos puede ayudar en un planeta que, aunque muchos llamen planeta Tierra, todos sabemos que hay científicos que llaman planeta Agua. ¿Por qué? Porque el 70% del planeta Tierra, de la superficie del planeta Tierra, es agua. Pero es que parece casualidad, pero no es casualidad. Los mismos procesos que hay en la naturaleza están incorporados en mí dentro y en forma de órganos. Y esos mismos procesos están dentro de mí. El 70% de mi cuerpo es agua. ¿Casualidad? No. Esos procesos de la naturaleza son los mismos procesos que yo he organizado en mi interior en forma de órganos. Y esto es lo que me ayuda a estar en ese proceso de curación. Rudolf Steiner, de la medicina antroposófica y de la antroposofía general. Antropos, ser humano, Sofía, sabiduría, la diosa de la sabiduría, del conocimiento, decía que si queremos conocer al ser humano, conozcamos la naturaleza. Si queremos conocer a la naturaleza, conozcamos al ser humano, estudiemos al ser humano. Pero claro, en un mundo neurótico, donde toda la culpa de mis males tienen los demás, tiene el vecino, tiene los del pueblo al lado, tiene el gobierno, aunque el gobierno sí que a veces lo tiene. Siempre echamos la culpa de nuestros males a los demás, cuando verdaderamente digo, ¿qué vale es mi responsabilidad?
La palabra responsabilidad viene del latín respondere, que significa la capacidad de dar respuestas. ¿Cuál es mi responsabilidad ante la crisis? La palabra crisis en el idioma chino se escribe con dos ideogramas. Uno de los ideogramas significa peligro, el otro significa oportunidad. Esto es la crisis, la capacidad de responder ante la crisis y la capacidad de estar en los momentos difíciles es lo que hace que la persona se vaya curando. Ante una dificultad hay personas que ponen una disculpa y se retiran, y ante esa misma dificultad, o una incluso mayor, hay personas que dicen, esto es un reto bueno, es un reto que tengo que vivir. Quizás la vida no me trae lo que yo quiero, pero quizás la vida me trae aquello que necesito para crecer. Y a veces crecemos. De pequeñitos crecemos, hasta los 21 años crecemos a lo largo. De los 21 a los 42 crecemos a lo ancho. Unos hacia adelante, otros y otras hacia atrás. De los 42 o 43 en adelante podemos crecer hacia adentro, hacia el interior. Y esta es la gran oportunidad. Y a veces viene la enfermedad para enseñarnos ese camino. Te has equivocado de camino. Tu camino no es este. Y entonces empezamos a dar valor a cosas que antes no tenían ni nada de valor. Yo he oído a muchas personas con cáncer, con sida, con diabetes, con enfermedades graves que me dicen gracias a la enfermedad, porque a partir de la enfermedad yo soy más consciente. Y el sufrimiento da conciencia. La alegría nos produce levedad, el sufrimiento nos lleva a la profundidad, nos lleva a conocernos a nosotros mismos. Y esto es importante tener en cuenta. Nosotros percibimos al mundo en tres formas sensoriales, en tres procesos. Estamos conectados con el mundo a través de los órganos de los sentidos. No podemos negar que una de las cosas que más nos alimenta, quizás la que más nos alimenta, cuando mi mujer, cuando mi marido, cuando mi pareja nos sonríe y nos dice te quiero. Y dice, bueno, contigo pan y cebolla. No necesitamos comer. ¿Y cuándo comemos más? Cuando tenemos en el desamor, en el desencuentro, cuando las cosas no nos van bien, cuando tenemos rabia. No comemos por hambre, comemos por tapar emociones, comemos para aliviar sentimientos, comemos para llenar ese vacío emocional de la tripa. O sea, comemos por otras cosas que necesidades nutritivas. Decía una grabación en un templo egipcio, en una pirámide o en un templo egipcio, pero era en Egipto, decía que de lo que comemos, una tercera parte es para alimentarnos a nosotros mismos y las 2/3 partes es para alimentar al médico. Esto es una buena descripción. Claro, otra cosa sería, y nos iría mejor, si los médicos cobraran como solamente cobraban los médicos chinos cuando el enfermo no estaba enfermo, o sea, cuando estaba sano, y dejaba de cobrar cuando estaba enfermo. Es algo más lógico que la institución actual. O sea, si yo estoy sano, yo te pago, porque gracias a tus consejos yo estoy sano. Pero si yo enfermo, ya no te pago. Los médicos tendrían que ayunar. Que también está bien, porque hay momentos para comer y momentos para ayunar. Hay un tiempo para cada cosa. Los enfermos, muchas veces, el primer síntoma de una enfermedad lo notan cuando no tienen ganas de comer. Los niños y los animales por instinto dejan de comer cuando están enfermos. No me quiero apoyar en las proyecciones, os iré dando poco a poco, porque si yo voy ahí me despisto y no es mi línea de conexión con la gente. Entonces, bueno, pues más o menos os iré explicando mientras, y si vemos todas las diapositivas, bien, y si no, pues volveremos el año que viene para seguir un poco el curso. Pero claro, en esta sociedad donde hay una neurosis tan grande, muchas veces necesitamos tapar nuestras emociones a través de la comida. Y esto es lo que utilizamos.
por no morderle la oreja al vecino, nos vamos al frigorífico y estamos continuamente entrando y saliendo en el frigorífico. Deberíamos de poner un cartel en el frigorífico: visitas de 7 a 8 de la mañana, de 1 a 1:30 de la tarde, de 8 a 8:30 de la noche. Porque si no, nos va a ayudar a estar en esa neurosis. Y como decía un autor, el neurótico es el que se hace castillos en el aire. El psicótico, que es como una desestructuración mayor del yo, el psicótico es el que vive en el castillo. Y el psiquiatra es el que cobra el alquiler. La respiración, porque no solamente es alimento lo que comemos por boca, alimento es lo que respiramos. Una persona sin comer puede estar semanas, y eso es la técnica que para mí es la mejor técnica que conozco de curación, y aunque no esté muy bien en un congreso de alimentación hablar del ayuno, por lo menos en la respiración no puedo dejar de respirar. Una persona se puede suicidar sin comer, sin beber, pero sin respirar, dice, me voy a suicidar. Llega un momento donde hay una respiración inconsciente que te abre los pulmones aunque tú no lo quieras. Entonces la respiración es un alimento tan importante que una persona sin comer puede estar días o incluso semanas, pero una persona sin respirar, ¿cuántas horas? 5 minutos. Y el cerebro da un electroencefalograma plano, que hemos visto muchas veces en las películas. El cerebro es el órgano del cuerpo que más oxígeno necesita. Y cuando no lo tiene, perdemos conciencia. O sea, que si no respiramos, no tenemos conciencia. O sea, no estamos inspirados. Inspirar significa respirar y entrar e introducir el oxígeno en mi interior, pero inspirar significa estar con la mente abierta, con la mente expandida, con la mente consciente. Cuando una persona come menos, cuando una persona respira más, cuando una persona come por la mitad de lo que come otra persona. Me estoy comiendo el coco ahora. Yo os voy a decir que incluso las personas que no comen fruta y que no son vegetarianas, hay una fruta muy conocida que es la que se come siempre, y es el coco. O sea, siempre nos comemos el coco, siempre estamos ahí. Pero cuando comemos menos, cuando respiramos más, la mente se aquieta, las emociones tienden a equilibrarse, y esto es magnífico. Es magnífico darte cuenta que respirando profundamente tu mente entra en quietud. Y esto ya lo aprendieron. Lo saben ya desde hace miles de años en Oriente. Nosotros en Occidente hemos perdido algunas cosillas. Por lo menos hay cierta tradición, aunque sí es verdad que hay una tradición de Occidente que también mantiene este significado, este conocimiento profundo. Paracelso, el gran médico Paracelso, era uno de ellos. Él decía, y él vivió en el siglo XV, si no me equivoco, o XV-XVI, Paracelso decía que para curar hay que facilitar que los emuntorios, o sea, los órganos de eliminación, eliminen el tártaro, eliminen las sustancias tóxicas. Eso es un proceso curativo, dejar que el cuerpo elimine. Y tenemos la tercera, que es la nutrición, que es lo que vamos a hablar un poquito más. Antes se investigaba si las dietas vegetarianas eran suficientes o adecuadas para la salud. Ahora ya hay estudios donde se estudia cómo las dietas vegetarianas, o con poco contenido en carnes y en pescados y en fritos y en embutidos, podemos prevenir con ella la salud y podemos incluso curar las enfermedades. Dean Ornish, un famoso especialista, incluso, si alguien quiere más información yo luego os puedo dar, Dean Ornish ve que incluso procesos de arteriosclerosis o de aterosclerosis o de infartos o de procesos cardíacos o cardiovasculares graves pueden revertir y pueden ir hacia la curación. Es el primer autor que lo hace, y además con imágenes. El Regimen Sanitatis Salernitarum
de la Escuela de Salerno, en sus primeros versos, dice: si te faltan médicos, sean tus médicos estas tres cosas: mente alegre, descanso y dieta moderada o alimentación moderada. Esto sí que sabían. Y ahora necesitamos 6 años para no saber. Porque es el arte de la cultura actual muchas veces es el que tú no sepas, porque al que no sabe, al ignorante se le manipula mejor, en todos los sentidos. Pero claro, si tú no sabes y vas al médico, es una actitud paciente, pasiva. Eres un paciente, lo siento. Entonces, haga usted lo que usted quiera sobre mí. No, el enfermo debe tener una actitud activa. No es un paciente, debe ser una actitud activa. ¿Qué es lo que puedo yo hacer por curarme? Y el médico es el que acompaña a la persona mientras se va curando. Y el médico del futuro no es el que aliviará los síntomas de la enfermedad. El médico del futuro será aquel que tenga la conciencia, la energía, la voluntad, el saber y el amor suficiente para ponerle a la persona en contacto con sus propias capacidades de autocuración. Y esto lo veremos en poco tiempo. Ahora que los procesos cambian tan rápidamente, en pocos meses, espero que en vez de Asclepio o Esculapio, sea Igeia o Igea la diosa que predomine en la medicina. Mientras Asclepio y Esculapio era el dios de la intervención, Igeia o Igea era la parte femenina de curación, la parte acogedora de curación. Curarte cuidándote. Es el arte de la curación a través del arte de vivir. Esto es lo que hace falta en este momento, una educación para la salud. En la escuela, en la facultad de medicina, en la televisión, porque hay que ver los programas que podemos ver en esa caja tonta, en esa caja cuadrada, en un mundo donde todo es cuadrado. Los mayores inventos son cuadrados. Esperemos que algún día podamos hacer la cuadratura del círculo y volver a un círculo donde hay una unidad más, una globalidad. Que no solamente hay una globalización de la idiotez, porque precisamente es lo que... Hay una globalización del amor, una globalización de la comprensión y de la empatía, si queremos ayudar a curar a los demás. Que tu alimento sea tu medicina, que tu medicina sea tu alimento, decía Hipócrates. Los médicos de hoy, cuando se gradúan, hacen el juramento hipocrático. El que verdaderamente juraría sería Hipócrates si levantara la cabeza y se daría cuenta dónde está la medicina actualmente. Que está bien, todo tiene su lugar bajo el cielo. La medicina actual de urgencias, bienvenida sea. En urgencias, iros al médico, iros a urgencias, porque no hay otro camino. Pero en la cronicidad, en la enfermedad, o incluso en la enfermedad aguda, mejor plantearos qué puedo hacer yo por curarme, cuidarme para curarme. O sea, yo no quito la medicina, yo soy médico y sigo siendo médico, por lo menos por ahora. Es importante porque cada uno se dedica a la especialidad que él quiere o que se siente bien. Yo la cirugía, pues no me decía nada, ¿no? Y menos me dijo cuando en la primera operación los cirujanos hablaban de mujeres, del partido de fútbol y de... Yo no entendía nada. Hay una película, por cierto, que yo os aconsejaría verla, que se llama El Doctor, para todos los médicos, enfermeros, asistentes sociales, terapeutas que quieran trabajar en el proceso, donde darte cuenta qué es lo que está viviendo el paciente, y cuando tú te das cuenta de lo que está viviendo el paciente, entonces ya le acompañas en el proceso de curación, porque tú no le puedes curar. Yo no puedo curar, ¿qué más quisiera yo? Curar es una organización del organismo vivo, curar es una premisa de lo vivo, y esto es, cuando tú te haces una herida, la herida se cicatriza, cuando tú te rompes un pie, los huesos, los fragmentos de los huesos se vuelven a unir, y no hay un médico que les diga cómo tienen que hacer. Cuando un niño nace, el niño sabe crecer, no hace falta que le digamos cómo hacerlo.
hace falta cuidarlo, hace falta ser jardineros. Un médico debería ser como un jardinero. Un jardinero cuida las plantas, las habla, les echa agua, les echa abono y espera que crezcan. Ni tan siquiera tiene que forzar, ni tiene que ser agresivo con esas plantas. ¿Os imagináis un jardinero que esté ahí en la lechuga y dice, venga, tú, para adelante, que quiero que crezca, que mañana te tengo que comer? Pues un médico, un terapeuta, un psicólogo, un psicoterapeuta, un psiquiatra nunca debe de hacer, nunca debe de tirar y forzar a la persona. La persona sabe cómo crecer. Quizás le podemos ayudar a que elimine las trabas que tiene en el proceso curativo. El arte de la medicina consiste en entretener al paciente mientras la naturaleza cura la enfermedad. El gran Voltaire. Esto es una frase lapidaria de Voltaire, pero tiene mucho de razón. Bueno. ¿Qué comer? ¿Qué comer? ¿Cuándo comer? ¿Cómo comer? No solamente lo que ingerimos, porque cuando hablamos de calorías estamos hablando de una cantidad. Estamos hablando de cantidad, pero no estamos hablando de calidad. Y aquí es donde yo quiero entrar. De la calidad. No me importa la cantidad de calorías, me importa la calidad del alimento. Y la conciencia con la que tú comes ese alimento. Si tú estás comiendo, estás viendo la televisión y tú estás al teléfono y te llaman al teléfono y discutes con tu pareja, tu mujer, tu marido, no se puede digerir bien. El digerir tiene que ver un poco con cierta quietud, con cierta presencia de estar en lo que estoy haciendo, aquí y ahora, como decían los grandes antiguos del Zen y del taoísmo y de todas las líneas orientales. Es decir, no hay otro momento, no hay otro lugar. Si yo, durante todo este rato que os estoy hablando, estáis pensando en vez de escucharme, si con vuestros pensamientos os habéis ido... Yo, a ver qué me va a poner luego mi mujer o mi marido para la cena. Espero que se acuerde de llamarle por teléfono a mi vecina. Si estoy pensando, ya no estáis aquí. Y para mí es una de las cosas que más nos enferma. O sea, que en un vuelo sin motor el pensamiento se va a cientos de kilómetros de aquí, o a 2 horas después, y ya no estoy aquí. Si mi cuerpo está aquí y mi mente se ha ido a 100 kilómetros, ¿dónde estoy yo? Haciendo una media a 50 kilómetros. Entonces, este es el resumen de lo que os decía antes. En el proceso digestivo, yo lo que hago es vencer la naturaleza extraña del alimento, liberar y destruir las fuerzas formativas y recoger la energía vital, incorporarla a mi interior y hacerla humana. Estas son ideas de Rudolf Steiner, un poco elaboradas y trabajadas un poco en el proceso nutritivo por mí también, pero tenemos que incorporar, tenemos que introducir en mi interior y tenemos que humanizarlo, los alimentos, si no siguen siendo algo extraño. Y si ese algo extraño pasa al interior del cuerpo y sigue siendo extraña, el cuerpo puede, desde el sistema inmunitario, ir en contra de ese algo extraño y ahí aparecen las enfermedades alérgicas. Las enfermedades alérgicas es como que la organización de mi yo, de mi organismo, no ha sido capaz de desestructurar totalmente los alimentos y la impronta que tiene el alimento en sí mismo todavía está en mi interior sin que mi aparato digestivo lo haya desorganizado. Y esto es importante tener en cuenta. Cuando hablamos de calorías, os decía antes, hablamos de cantidad, pero no hablamos de calidad del alimento. Y recogemos esa energía de los 4 elementos de la naturaleza, de la tierra, del agua, del aire y del sol. Estos son los niveles de salud donde yo vivo y tengo que ver, hay enfermedades que tienen que ver con mi actitud, con lo que como, con lo que respiro, o con lo que hago de ejercicio o no hago. Hay otras enfermedades que tienen que ver con mi familia, con mi forma de vivir en la familia en la que vivo. Hay muchas personas que a través de su enfermedad manifiestan no sus procesos enfermos, sino los procesos familiares. Y estoy hablando de muchas cosas, no solamente de una sola técnica. Pero hay muchas veces
que la persona que viene a consulta, especialmente cuando psicológicamente no está bien, la que viene a la consulta es la que mejor está de la familia. Porque los otros dicen, no, si a mí no me pasa nada, si no fuera por mi hermano, que no hay quien le aguante. Proyectamos a los demás lo que no estamos equilibrados en nosotros. Lo que Jung, el famoso psicoanalista Jung, llamó la sombra. Lo que no me gusta de mí, lo que no acepto de mí, lo proyecto hacia los demás y echo la culpa a los demás. O sea, esto quiere decir que cada vez que señalo a alguien, aparte de 3 dedos que me señalan, lo que está claro es que cuando critico y cuando hago daño a los demás, estoy dejando de ver mi sombra, lo que no me gusta de mí, y lo estoy proyectando hacia los demás. Sobre todo cuando nos remueve. Sobre todo cuando nos remueven. Porque yo puedo ver sombras de los demás, pero si no tengo yo parte de esa sombra, a mí no me remueve. Para mí esto es ley. Igual para vosotros no sé cómo lo veréis. Pero si yo me remuevo porque una persona hace algo, es porque ese algo está en mí. Esa sombra está en mí. Porque si no, lo veo y digo, no me gusta. Y si hace falta, le digo, mira, de aquí para aquí tampoco quiero que hagas esto. Pero si me remueve, me revuelvo, me pongo de mala leche, entonces hay algo que está tocando en mí. Ese diapasón que él ha puesto en movimiento hace que mi diapasón también vibre. La parte laboral, hay enfermedades laborales. La parte sociocultural, hay enfermedades mucho más características de un tipo de sociedad y de otras. En la Edad Media había un tipo de enfermedades, la falta de higiene, las guerras, las epidemias de peste bubónica, peste negra, fiebre, cólera, fiebres tifoideas, cólera, fiebre amarilla. Las enfermedades desaparecieron. ¿Desaparecieron por la medicina, por la acción de los médicos? No. Entonces no había títulos y facultades de medicina. Desaparecieron porque el ciclo de la Tierra y el ciclo de la humanidad fueron cambiando. ¿Y ahora las enfermedades han desaparecido? No, han cambiado y se manifiestan de otra manera. O sea, lo único que hemos conseguido para mí es que la enfermedad se manifieste de una forma totalmente diferente, pero al mismo tiempo la forma de manifestarse mi enfermedad está manifestando la forma de vida que llevamos. En la Edad Media no había infartos. En la Edad Media no había obesidad, menos en algunos, menos en los reyes y los obispos. En la Edad Media no había aterosclerosis ni diabetes. Había otras enfermedades diferentes. ¿Causadas por los microbios? No. Primero era la enfermedad y luego venían los microbios. Igual que primero se muere el animal, el cordero en el monte, y luego viene el buitre, y vienen los gusanos, y vienen los carroñeros, no los depredadores, los carroñeros. Entonces, supuestamente, cuando hablamos de microbios, estamos hablando más de carroñeros que de depredadores. O sea, no son los causantes de la enfermedad, y como muchos son el último puntito de la enfermedad. Pero la enfermedad se manifiesta antes, y entonces luego vienen los microbios. Y si los microbios vienen a hacer el mismo trabajo que hacen en la naturaleza, a descomponer el material orgánico muerto, cualquiera que haya estudiado un poco sabe que si no hubiera microbios no existiría la vida en la Tierra. Porque los animales muertos, los vegetales muertos, los árboles muertos, las flores muertas, los seres humanos muertos, no se descompondrían. Se descomponen en último término por los microbios, por los microorganismos. Y un antibiótico es algo que es contra biótico, vida. Entonces cada uno tiene que ver si quiere utilizarlos o no, pero hay otras maneras de no utilizar antibióticos, que es comer menos, que es comer crudos, frutas, ensaladas, que es comer no demasiadas veces, que es tomar agua, que es no forzarme a comer ni a beber, porque no me da más energía si no me quita. Yo hoy al mediodía tenía claro, tengo una charla a las 5, si como mucho no tengo energía para la charla, porque toda la energía se concentra en la zona del estómago y no tengo energía para la consciencia.
Los antiguos colocaban en la zona del vientre la vaca. El símbolo de los antiguos para el vientre era la vaca. Para el corazón, los sentimientos y las emociones era el león o la leona. Y para la conciencia, el águila. Y si el águila quieres que el águila esté consciente y despierto, no le des de comer demasiado a la vaca. Porque entonces toda tu energía entrará dentro del vientre y no tendrás energía para la conciencia. Ya lo dice ese refrán castellano que dice, el hambre aviva el ingenio. O sea que igual nos vendría muy bien para salir de esta crisis ayunar. Porque si aviva el ingenio... Y el cosmos también entra. Muchas de nuestras enfermedades manifiestan ritmos de la naturaleza. La primavera, el verano y el otoño. Las enfermedades del invierno son diferentes que las del verano, las del otoño son diferentes que la primavera. El proceso evolutivo del ser humano. ¿Qué comer? ¿Comer o no comer? This is the question. Está en línea curva. Bueno, son motivos por los que se eligen una alimentación vegetariana. Por la salud, por la ética, por procesos ecológicos, por motivos ecológicos, por creencias religiosas, espirituales, metafísicas. Cada uno elige. Yo no digo que no comáis carne, pero que comáis mucho menos, por lo menos algunos de los que coméis mucho, sí. Porque tiene sus consecuencias en el cambio climático, en el consumo de agua, en la contaminación de CO2, en la contaminación por metano, en la erosión de la tierra, muchas cosas que luego veremos. Lo veremos rápidamente, pero veremos un poco. Que cuando yo como carne en Europa, estoy comiendo un ganado que está siendo criado por soja transgénica que me lo han traído del otro lado del charco, de Brasil. Y allí les estoy obligando a cultivar soja para traer y alimentar a las vacas, que luego me las como aquí. Y ellos no pueden cultivar todo lo que necesitan para comer. Ahí estamos en la globalización también. Responsabilidad personal. Cuando 800 millones en el mundo pasan hambre, yo tengo cierta responsabilidad, no ante su hambre, pero sí lo que yo hago con mi comida. Yo me acuerdo que cuando era niño, cuando el pan se caía al suelo, se levantaba el pan, se le hacía una cruz y se seguía comiendo. A nadie se le ocurría echar una miga de pan. Hoy gran parte de las bolsas donde echamos la basura en las casas tiene muchos desperdicios orgánicos. Se nos ha olvidado la capacidad de compostar, la capacidad de que eso se organiza otra vez. Y si no tenéis, por lo menos, en vez de echar al cubo de la basura, dejar un poco de pan en la ventana para que os vengan los pajaritos. Yo lo hago en mi casa y vienen. Y es muy bonito. Dices, bueno, por lo menos doy de comer. En vez de echar al cubo de la basura, pongo aquí y vienen los pájaros a comer. Claro, si vienen las palomas y luego os cagan encima, pues no. Todo tiene su... Y medio virtus, decían los latinos, en el medio la virtud. El camino medio, el camino del medio, el camino medio, dicen los budistas o los orientales. Ahí está el equilibrio. Comer o no comer carne no es lo más importante, sino cómo, cuándo, cómo, con quién como. O la actitud que tengo a la hora de comer. Porque los indios americanos, cuando mataban a un bisonte, agradecían al espíritu del bisonte, porque aquella carne les iba a ayudar a vivir a ellos. Por supuesto que esa no es la actitud que tenemos ahora. Cuando cogemos un pollo que está siendo hecho al butano, cuando yo veo esas parrillas y veo los pollos dando vueltas, digo, pollos al butano. Eso es
pura contaminación. Y esto nos afecta directamente a nosotros. Y el cuerpo no sabe qué hacer con el butano. Bueno, hay ciertos desmanes y lo doy como pequeño recuerdo, porque seguro que esto es la punta del iceberg de muchos desmanes que han ocurrido en los últimos años. Vacas locas. Claro, que están locos, las vacas o los seres humanos. La peste porcina, la gripe aviar, el clenbuterol, el síndrome del aceite de colza, el pollo con dioxina, los alimentos transgénicos, el aceite con benzopirenos, y así, etcétera, y etcétera. Y esto es lo que sale en las noticias, porque detrás de esas noticias hay muchas cosas que no salen. Yo me acuerdo que hace muchos años, cuando en un caserío de Euskadi, yo soy de Durango, soy nacido en Vizcaya, en Durango, y vi que al lado de un caserío cerca de mi pueblo, cuando estaba totalmente prohibido echar agua oxigenada a la leche, el agua oxigenada se utilizaba para que la leche no se descompusiera y se mantenía más tiempo, entonces se echaba agua oxigenada. Entonces, cuando estaba prohibido, yo vi 1 litro de agua oxigenada. Pues estas cosas, cuando cerramos los ojos y hacemos... Porque a mí una de las barbaridades mayores que se está haciendo hoy en día a nivel de alimentación es que se están utilizando antibióticos. Y vosotros diréis, ¿antibióticos para qué? ¿Para combatir a las enfermedades de los animales? No. En dosis subterapéuticas, un poco más bajas que las terapéuticas, en dosis subterapéuticas, se están utilizando los antibióticos porque se ha descubierto que con los antibióticos se engordan más las vacas y los animales. Y si echamos antibióticos en las piscifactorías, cuando estamos criando los salmones, también vamos a tener menos problemas. Luego, el que coma ese salmón, si come con antibióticos, mira, si tiene una enfermedad que le van bien los antibióticos, entonces, quizás en un futuro pondrán salmón con ampicilina, salmón con tetraciclinas, que ya no se usa, pero casi no se usa. Salmón con penicilina. Y cada uno, pues si estás enfermo y te has mandado el médico penicilina, dice, un salmón con penicilina, por favor. Y el salmón que está viniendo de piscifactoría está también, no, como no puede ser de otra manera, está siendo criado con soja transgénica. Y lo de los transgénicos es una barbaridad. Es una gran barbaridad, y lo digo como médico y como científico. Lo digo como esa persona que intenta que no se nos engañe. Lo de los transgénicos es algo que en la naturaleza no puede ocurrir de ninguna manera, y es jugar a aprendiz de brujo sin saber las consecuencias. Es como pegar a una bola de billar y decir, bueno, pues esa bola de billar pega a otra, y esa otra, y esa otra, y esa otra, y esa, y esa, y esa, y esa, y al final... La contaminación peor que podemos tener no es la contaminación química. La contaminación peor que puede haber en este momento es la contaminación genética, la de los genes. Pero cuidado, porque en un futuro, si no actuamos, si somos pacientes, si no hacemos nada, si somos totalmente pacientes, en un futuro estaremos comiendo carne de animales clonados. Lo están haciendo, ¿eh? Están investigando. Están clonando alimentos. O sea, que tú ya no comerás carne de cordero, sino carne de cordero clonado, como la Dolly aquella famosa. Entonces, esto es, en un mundo pasivo, los que mandan hacen lo que quieren. Bueno, en un principio se habló de alimentos, se habló de hidratos de carbono, de proteínas y de grasas. En un segundo tiempo, en un segundo momento, se habló de vitaminas, de minerales, de oligoelementos. En un tercer tiempo, ahora se está hablando de antioxidantes, de pigmentos. En un futuro se hablará de la energía que está detrás de esa materia con una forma y un color determinado. Y esto lo sabremos descifrar, lo sabremos ver. Y entonces lo importante es que detrás de la forma de los alimentos hay una energía que plasma y se condensa en esa forma y con ese color. Y si cojo y me como una verdura
de color verde, el efecto es totalmente contrario o diferente de cuando como una zanahoria de color naranja o una sandía de color melón, una sandía de color rojo. Y entonces, ¿qué os diría como resumen? Comer pigmentos, comer color, porque en un futuro el color será importante en la alimentación. Y por supuesto la alimentación con más color es la alimentación vegetariana. A veces la otra no tiene color. Es curioso que en medicina se llame tanto receta a la receta del cocinero y a la receta del médico. Es curioso. Creo que deberíamos de ir hacia la receta del cocinero. Cuando menos vayáis hacia la receta del médico, más salud tendréis. Las mezclas, las compatibilidades de alimentos también son importantes. La forma, las energías que están detrás de la forma y de la materia. Voy a pasar a algunas para ir centrando un poco en lo más importante. Aquí tenéis una lista de los alimentos que más nos enferman. Las grasas trans hacen un efecto totalmente contrario. Si queréis disminuir el colesterol, no comáis margarina, porque la margarina, como grasa hidrogenada es igual a grasa trans, se ha visto y se ha comprobado que sube el colesterol incluso más que la mantequilla. Y por muchos anuncios que veáis en la televisión, en los periódicos, la margarina sube y eleva más el colesterol que la propia mantequilla. Cis y trans es como algo, como yo calzo un zapato, que uno es el izquierdo y otro el derecho. Pues imaginaros que os pongan solamente calzado zapatos del derecho. Pues el zapato del derecho en el izquierdo no encaja, porque ha cambiado. Eso es trans, comparando al cis, que es lo normal. O sea, trans es querer calzarme el zapato derecho en el pie izquierdo. Y no entra. Y el cuerpo no sabe qué hacer, no lo sabe reconocer y no lo puede organizar dentro de sí, no lo puede humanizar. Los transgénicos, no gracias, ni animales clonados. El ser humano se alimenta del animal, del vegetal y del mineral. El ser humano se alimenta del mineral, pero el mineral está tan lejos que no puede asimilarlo muy bien. Y el mineral debe estar en un estado coloide, en una estructura orgánica. No podemos comer piedras, no podemos comer tierra y alimentarnos de ella. La tierra tiene que alimentar al vegetal y yo me como al vegetal. En una organización. Pero del vegetal sí que nos podemos alimentar, porque el vegetal nos aporta toda esa energía y toda esa vitalidad que hay en su interior. Y revitaliza mi cuerpo. Cuando yo como zanahorias, como la energía oculta detrás de esa zanahoria, que le da una forma y que le da un color determinado. Y esa energía es la más importante, no las calorías de la zanahoria. Y algún día sabremos ver y sabemos sentir que mi cuerpo necesita el color naranja para curarse, o la forma de la zanahoria para necesitar revitalizarme. Llegará el día donde habrá ciertos aparatos que sepan ver. Pero cuando comemos carne, no solamente estamos comiendo la forma, estamos comiendo la estructura, la energía, y estamos comiendo la emocionalidad, por decirlo de alguna manera, la animalidad que ha vivido ese animal. Y entonces en ese proceso, algo del animal entra dentro de mí. En medicina antroposófica, que es una de las líneas que yo más conozco y que yo más practico, decimos que el animal más parecido al ser humano es el cerdo, sobre todo a algunos seres humanos. No olvidar que los primeros trasplantes se hicieron con órganos de cerdo. Los catgus, los hilos para las heridas, se utilizaban del intestino del cerdo. O sea, del cerdo se utiliza todo. Pero claro, es un animal
de alguna manera tan cercano al nuestro que cuando lo comemos el cuerpo no identifica como extraño y al no identificarlo como extraño no puede organizarlo y estructurarlo dentro de él. Entonces siempre tenderá hacia una inflamación porque es un elemento extraño. Por eso está malo la carne de cerdo. Yo viví con meses, yo nací en otro sitio, pero con meses me llevaron a un barrio que es en Durango, en Vizcaya, que se llama Matadero. Y yo me despertaba hacia las 4:30 o 5 de la mañana con los chillidos de los cerdos que les estaban matando. Y os puedo decir que para un niño de 3 o 4 años es uno de los peores sonidos que alguien pueda oír y escuchar. Yo creo que ahí me volví vegetariano. Entonces, esa animalidad, ese miedo, ese estrés, la adrenalina, los corticoides que segrega el cuerpo del animal, entran dentro de mí. Y los tengo que neutralizar, y mi cuerpo tiene que hacer mucha más fuerza para neutralizar esas sustancias tóxicas. Eso es lo que se conoce como la astralidad, la emocionalidad o la animalidad de la carne. Y en el proceso ecológico es importante tener en cuenta que cuando comemos un animal, la pérdida ecológica es muchísimo mayor. Aquí tenéis unas recomendaciones básicas sobre salud. Los alimentos vegetales tienen sustancias vivas, tienen color. Cuando hago una ensalada, el color de la ensalada es muchísimo mejor, es mucho más bonito, mucho más visible, con colores diferentes que cuando hago carne, pescado, huevos. Yo no digo que no comáis carne, eso es una elección vuestra, pero yo os tengo que informar de cosas que no se informan normalmente, de los efectos secundarios que puede haber cuando yo como carne. Y si quieres comer, cómelo con respeto. Y cómelo pues una vez cada semana, no todos los días y a todas horas. Porque todas esas sustancias no están en la carne. Las dietas vegetarianas, muchos tienen pigmentos, antioxidantes, flavonoides, carotenoides, terpenos, sulfuros, vitamina C, vitamina E, carotenoides, carotenos. Son sustancias que cada vez le vamos a dar más importancia en el proceso de nutrición, mucho más allá de las calorías. Bueno, estas son ventajas un poco de la alimentación vegetariana. De los beneficios que hay una disminución de la obesidad, de enfermedades, de arteriosclerosis, de diabetes, de cáncer. Muchas enfermedades se ha demostrado, y esto está demostrado, ya no es una teoría. Cuando se consume más carne, como se ve en esta diapositiva, el consumo mayor de carne produce una mayor frecuencia de cáncer. ¿Y por qué el asma ha crecido tanto? Aquí hay una evolución del asma a nivel mundial, por referencias de una revista de medicina de alergias. ¿Por qué ha crecido tanto el asma? ¿Por qué ha crecido tanto las dermatitis? ¿Por qué han crecido tanto las enfermedades autoinmunes o el cáncer en niños pequeños? Porque cuando nos dicen que el cáncer es debido a que ahora vivimos muchos más años y por eso tenemos más cáncer, porque hay más cáncer en niños. Entonces, si hay más cáncer en niños, es que está ocurriendo algo, estamos haciendo algo mal para que el número de cáncer y la frecuencia de cáncer en niños se esté o sumando o multiplicando. Porque el cuento de que ahora vivimos más y ahora tenemos más cáncer no nos sirve. Para los que conocemos y para los que nos hemos preocupado por buscar otras líneas de conocimiento o de información, no las oficiales, nos damos cuenta que el cáncer está en aumento y no está en descenso. Con una dieta vegana, vegetariana, el vegano es el que no come ni tan siquiera productos de origen animal, ni huevos, ni leche, ni miel. Todo esto se reduciría muchísimo, las enfermedades crónicas, las enfermedades degenerativas disminuirían. Y no aparecerían otras enfermedades de las vacas locas o de los seres humanos locos, que son los que a unas vacas les dieron de comer productos cárnicos.
cuando la vaca desde hace millones de años es herbívoro, y entonces aparecieron los priones, que son unos elementos que son más pequeños incluso que los virus, que pueden ayudar en el proceso de enfermedad, y de hecho lo hacen. Ventajas de la alimentación vegetariana, muchísimas, porque contiene mucha menos... Tú dices, pero es que los vegetales también están contaminados. En principio, si puedes conseguir, consigue ecológicos. Y si no, tienes que saber que cuando comes la carne, todavía la concentración de sustancias tóxicas, de pesticidas, de herbicidas, de abonos químicos, es muchísimo mayor. Y en el pescado pasa lo mismo. Cuando el pescado es mayor, más grande, todavía está más contaminado. O sea, come, si quieres, especies más pequeñas, porque el atún siempre estará más contaminado que la sardina, porque el atún se come millones de sardinas contaminadas, y entonces esa contaminación la va acumulando. ¿Qué comemos? ¿Por qué lo comemos? Voy a pasar rápidamente. Esta es una frase que quizás haya que cambiarla. Poner toda la carne en el asador para curarnos, para ayudarnos en el proceso de curación. Y entonces, en esta hora, yo lo que he intentado es decir, pues eso, que no es que la carne sea mala, sino que es mejor comer vegetales y comer verduras. ¿Y por qué? Porque destruimos menos cantidad de vida, y si me permitís, en un minuto, os voy a dar unas cuantas diapositivas para que veáis. En cambio, ese es el color de los alimentos naturales. El despilfarro ecológico, y con esto voy a terminar, con estas 3 o 4 diapositivas que los voy a ver, porque esto es poco conocido a nivel popular. Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, 16 kilos de cereales solamente pueden producir 1 kilo de carne. O sea, quiere decir que 15 los hemos perdido. Entonces, si de 16 partes 15 los echamos a la basura, en un mundo donde 800 millones se mueren de hambre y donde cada segundo 2,3 niños, por decirlo estadísticamente, mueren de hambre, somos responsables de lo que estamos haciendo, de la elección. Cuando como lechuga, cuando como manzana, estoy destruyendo menos cantidad de vida que cuando estoy comiendo un cordero. Porque la manzana cae del árbol, como le cayó a Newton. Y le cayó a la cabeza y dice, uy, la acción de la gravedad. Pues esa manzana... no solamente la recogemos, sino luego, si hacemos de vientre en el campo, ayudamos a que esa semilla se propague. Porque en esa globalización somos instrumentos de las frutas, en este caso. Y sé que puede parecer risa, pero es así. Pero ahora ya, con el VC. Y gastamos 10 calorías de combustible fósil a la hora de conseguir 1 caloría de carne. ¿Qué significa? Que no solamente hay que reducir, como lo acaba de hacer el gobierno español, bajar la velocidad de 120 a 110 kilómetros por hora en las autovías y las autopistas, sino si dejamos de comer carne, estamos ayudando a no contaminar. ¿Por qué? Porque el consumo es así, el rendimiento por hectárea. Esto es de un libro brasileño, donde veis, arriba es no sé si veis desde atrás, millo es maíz, el rendimiento del millo es 6.548 kilos por hectárea y año. En cambio, aquí abajo, la carne es solamente 34 kilos. Y así sucesivamente. De arriba abajo vemos que la producción de la misma hectárea de terreno, cuando comemos maíz o cuando comemos feijão, son alubias, mandioca o otros componentes, es muchísimo menor cuando comemos carne. Y aquí otro resumen, y con esto voy a terminar. La pérdida ecológica es importante, y es de esto os quiero hablar porque no se habla normalmente. Se consumen 9 calorías para conseguir 1 caloría. Marvin Harris, un famoso antropólogo, un famoso conocedor. De hecho, tiene un libro muy conocido a nivel de alimentación. 30 kilogramos de vegetación dan 1 kilogramo de carne. Harvey Diamond, un famoso higienista americano que también tiene varios libros escritos.
Por kilogramo de carne que se aporta, por un kilogramo de carne que aporta 270 calorías, se suministran 1.600 calorías o 1.900. Grande Cobian, que fue el especialista más importante a nivel de alimentación en España. La producción de carne necesita 25 veces más energía que los cereales. Hodding Carter. Se necesitan 500 veces más tierra para 1 kilo de carne que para 1 kilo de productos agrícolas. Pérdida ecológica. Se necesita 30 kilos de vegetación para producir 1 kilo de carne de vacuno. 1 hectárea de terreno produce 190 kilos de carne y puede dar más, la misma hectárea, 23.000 kilos de patatas. John Robbins. Por una unidad de alimento como carne se consumen 16 unidades de sustancias nutritivas vegetales. Milo Hastings. Tanto por ciento de aprovechamiento de proteínas cuando comemos carne, huevos, pollos, cerdo, vaca. El rendimiento de cada uno es bastante poco. 11 por 1, 6 por 1, 3 por 1. Bernabé Sanz. 1 hectárea de soja mantiene a una persona 5.560 días. 1 hectárea de trigo, 2.190 días. 1 hectárea de maíz, 885 días. Y si esa hectárea la cultivamos y producimos carne, la cría de carne solamente puede dar de comer a esa persona 192 días. Pescando en aguas peligrosas, consecuencias de la producción de carne, está que el 18% de la contaminación en CO2 del planeta Tierra es producido por la ganadería. Y el consumo del agua es tremenda. Y somos responsables. Y la industria del ganado. Yo no digo que se coma de vez en cuando carne y que alguien tenga vacas pastando y de vez en cuando se las coma. Estoy hablando contra la industria cárnica. Efectos secundarios de la producción de carne. Son tremendas a nivel de contaminación de la tierra, del agua y del aire y del sol. Y aquí en Cataluña lo tenéis que tener muy presente porque los purines os están contaminando las aguas subterráneas. De esto es lo que quiero hablar. De esto. Del efecto secundario. Y antibióticos como creo. Esto el año que viene vendré a dar esta charla. No comer carne. Pierre Weil es una persona a la que yo conocí en la facultad en Brasilia. Pierre Weil es un hombre que él es de origen francés y que está en la Universidad de Brasilia trabajando. Tenía la Universidad de Paz en Brasilia. No comer carne es un gesto simbólico de mi voluntad de vivir en armonía con la naturaleza. Un nuevo tipo de relación del ser humano con la naturaleza. Una relación que sea de integración en vez de dominio. Una relación de pertenecer a ella en vez de poseerla. No comer carne simboliza respeto a la vida universal. Muchas gracias. Gracias. Como yo diría, es que ricasco. Gracias. Gracias. Carmelo Vizcarra. Si alguien quiere más información, hay libros, puedo quedar luego a hablaros y deciros algunas cosas. Tenéis información, tenemos libros sobre estas cosas, o sea que... Y has prometido que el año que viene vienes a contarnos el resto. Eso, la segunda parte. Gracias.